Hoy vamos a hablar de este sensor de posición. Te saludo el ingeniero Luis, parte del equipo de CEMAP. Hoy estamos en vivo, estaremos por lo menos unos 10 a 15 minutos. Quédate en esta transmisión hasta el final. Vamos a hablar de puntos importantes como por ejemplo el funcionamiento, evaluación de este sensor. Vamos a comentar también sobre nuestras programaciones presenciales y también virtuales. Entonces, quédate hasta el final. Muy poco salimos en vivo por temas del tiempo, pero hoy estamos aquí. Adicional, mientras se van conectando, dejamos el link por aquí de Leonardo para que puedas solicitar más información sobre nuestras programaciones, tanto presenciales como virtuales. Este sensor es un sensor de posición que lo encontramos normalmente, obviamente, en maquinaria pesada, pero lo encontramos por lo general en pedales, ¿sí? En los pedales. También lo encontramos en las articulaciones, ya sea para inclinación, quizás para levante también, quizás lo encontramos a este sensor de posición. Cumple una función muy importante, ya que el SM, el módulo, debe saber cómo está la posición, por ejemplo, el pedal mismo, por ejemplo, quizás el acelerador, quizás el freno, quizás el embrague en motoniveladoras, en fin. Entonces el SM necesita saber en este caso de cómo está el parámetro físico, que sería la posición. En base a ello tenemos a este sensor que va a realizar ese trabajo de captar el parámetro físico, que es la posición, y enviar la información al SM, ¿de acuerdo? Enviar al SM. Ok, entonces información importante de la cual vamos a hablar el día de hoy. Adicional, amigos, algo importantísimo. Sabemos la debilidad de maquinaria pesada, sabemos un poco la falta de información, quizás procedimientos, funcionamiento mismo, evaluación misma, fallas, diagnóstico. Sabemos la debilidad normalmente del técnico, del mecánico de maquinaria pesada. En base a ello, CEMAP tiene para ustedes casi 400 horas de capacitaciones grabadas. Es una cantidad, una barbaridad de contenido de las cuales obviamente forman parte del área virtual, que ya venimos desde el 2018 capacitando a miles y miles y miles de personas a nivel del mundo. Esto inicia incluso antes de la pandemia, entonces en base a ello tenemos casi 400 horas de clase grabadas. Sin embargo, el equipo, ojo aquí, el equipo de CEMAP, en base a este mundial, entonces el equipo de CEMAP lo ha denominado acceso total. Y a esto también le pusieron nombre de oferta mundialista. Entonces, ¿en qué consiste este acceso total y esta oferta mundialista? Que por cierto, igual termina mañana. Hasta mañana es la oferta. Mañana es el último día que puedes acceder prácticamente a menos incluso del 50% del costo. Realmente es un apoyo, es un regalo que CEMAP normalmente también en ocasiones especiales también se usa para apoyar, para ayudar a ti, al profesional mismo, a ti que eres mecánico, especialista, ingeniero, quizás en lo que es maquinaria pesada. Entonces, amigos, tengan en cuenta que mañana es el último día del acceso total. O también puedes solicitar solamente 5 programas grabados. Los 5 programas grabados tienen 200 horas de clase grabadas. 5 programas grabados, ¿en qué consiste? Programa de electrohidráulica, programa de electricidad y electrónica, programa de electrónica misma, pura electrónica, diagnóstico electrónico y el programa que se acaba de terminar, que se dictó también, el programa de hidráulica multimarca. 5 programas
40 horas de cada programa, un solo acceso también, 200 horas de clase grabada. Entonces, hasta mañana. Mañana es el último día que el equipo de CEMAP le está prácticamente apoyando como un acceso total o a los 5 programas que tenemos para ustedes, grabados. Ok, adicional a ellos, amigos, ahí tienes el link, obviamente ahí tienes el link, dale clic a ese link y Leonardo Luján te va a ayudar con el acceso, con los accesos. Acceso total, ¿en qué consiste? El acceso total viene acompañado también obviamente con la parte, con lo que viene a ser los PDF de clase, manuales, los planos, certificación válido a nivel de Latinoamérica, certificación internacional, acceso de por vida, es decir, vas a tener este acceso total, es un acceso que lo vas a tener hasta cuando gustes. Algo más importante también, que cada año que normalmente se vuelven a editar los programas, se actualiza, es decir, se actualiza de forma automática. ¿De acuerdo? Entonces, amigos, hasta mañana tienes acceso total, dale clic a ese link. Bien, amigos, hablemos de este sensor. Este sensor es un sensor de posición, ¿sí? Sensor de posición. Este sensor es un sensor de posición de las cuales lo encontramos en los pedales, lo encontramos en articulaciones, entre otros. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el trabajo que realiza este sensor? Su función es captar el parámetro físico, ¿sí? Captar el parámetro físico. El parámetro físico en este caso sería la señal. Perdón, el parámetro físico en este caso sería la posición. Entonces, la posición, a medida que varía la posición, el sensor emite una señal al SM. ¿Ok? La señal es la información que el sensor está emitiendo al SM a medida que varía el parámetro físico, que sería la posición. ¿Qué más podemos decir de este sensor? Tiene 3 cables. 3 cables. ¿Ok? Sensor de 3 cables. Como tal, en cuanto a su clasificación, estaríamos hablando de un sensor activo. ¿Ok? Porque también hay sensores pasivos. En este caso estaríamos hablando de un sensor activo, pero la pregunta sería para ustedes, ¿será analógico o será digital este sensor? ¿Qué dicen? ¿Este sensor será analógico o será digital? ¿Analógico o digital? Voy a leer sus comentarios, los que desean pueden dejar ahí algún comentario, mientras sea en buena onda, espectacular. Si hay comentarios malintencionados, las personas simplemente son bloqueadas. Entonces la pregunta es, ¿analógico o digital? ¿Qué dicen? ¿Será un sensor analógico o será un sensor digital? Estamos hablando de un sensor de posición, pero encontrado en maquinaria pesada. ¿Ok? Porque obviamente también la parte electrónica está en los automotrices, carros, vehículos, obviamente, ¿no? En este caso estamos hablando netamente de maquinaria pesada. Puede variar tanto en la parte automotriz como en la parte de maquinaria pesada. Algunas cosas pueden variar, sí varían. Entonces, netamente este sensor es de posición, pero de maquinaria pesada. Pedales, como decía, pedal de freno, pedal de acelerador, pedales de embrague, motoniveladoras, por ejemplo. Articulaciones, levante, inclinación, lo encontramos este sensor en maquinaria pesada, ¿sí? En maquinaria pesada. Entonces la pregunta para ustedes sería, ¿analógico o sería digital? ¿Qué dicen? ¿Analógico o digital? Saludos amigos, bienvenidos. Quienes están conectando, saludo cordial, escríbanme ahí de qué país, dónde se encuentran. Hoy estoy puesto este polito que me obsequiaron, me gusta mucho. Bueno, bien, vamos a hablar de este sensor. Es un sensor de posición, pero la pregunta era para ustedes, ¿será analógico o será digital? ¿Qué dicen? Recuerda, mientras vas respondiendo, quienes recién se conectan, mañana termina nuestra oferta mundialista. Accede a casi 400 horas de clase grabada a menos del 50% de costo. Es un apoyo hacia ti, es un apoyo también por fechas especiales. CEMAP brinda ayuda, brinda apoyo a los participantes, o en este caso a ti.
No dejes pasar esa oportunidad. O también accede a 5 programas grabados, 200 horas de clase. 200 horas de clase es una cantidad tremenda. Te pasarás tiempo revisando la información. Es muy, muy poderosa, muy profesional. Obviamente los 5 programas grabados son 40 horas cada programa. Muy bien, amigos, excelente. Felicito a las respuestas. A ver, analógico digital, Raúl, saludo Raúl, es digital, muy bien. ¿Quién más por aquí? Omar, es digital, excelente. Lorena, digital, excelente, felicitaciones. Aurelio Pedraza nos dice, es digital, excelente. Muy bien, sabemos que hay muchos de ustedes que han llevado seguro capacitaciones, quizás con nosotros, quizás de otra forma. CEMAP viene desde el 2018 y somos pioneros a nivel de Latinoamérica y el mundo. En cuanto a capacitaciones, ya vamos a cumplir casi 10 años solamente en el área de capacitaciones. Estamos en 8 países con los presenciales. Porque por cierto, esta semana estaremos en el Cusco, este jueves en el Cusco, última programación para el sur del Perú, última programación de este año. El otro mes de agosto, que estamos muy cerca, estaremos en México, estaremos en Pachuca, estaremos en Oaxaca, estaremos en Mérida. Y adicional a ello, tenemos una programación en México también para una empresa privada. El mes de noviembre, sí, el mes de noviembre tenemos 2 programaciones en Medellín, Colombia, la última de este año también. 2 programaciones para Medellín. Igual lo puedes solicitar ahí con Leonardo. Precisamente él es director general de CEMAP Colombia SAS. Entonces, así está nuestra programación presencial. ¿Ok? Bueno, en septiembre estamos en Bolivia también. Nuestra programación prácticamente ya está hasta diciembre en los presenciales en diferentes países. En noviembre también estamos en Ecuador, en Quito. Tenemos prácticamente 2 países en noviembre como parte de las programaciones presenciales. Bien, amigos, felicito a quienes respondieron sensor digital. Es un sensor digital, correcto, sensor digital. Como tal, en cuanto a maquinaria de forma general, existen sensores analógicos y existen sensores digitales. Es decir, yo lo clasifico como 2 familias en maquinaria pesada, 2 familias, 2 tipos de sensores, analógicos y digitales, 2 familias. Como tal, este sensor de posición pertenece a la familia de sensores digitales. ¿Cuál es la diferencia, te preguntarás, entre un analógico y un digital? ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia es extremadamente brutal, totalmente diferente, no son iguales. Un sensor analógico tiene un tipo de alimentación, tiene un tipo de suministro del SM al sensor. El sensor digital tiene otro tipo de alimentación. No es el mismo, no comparten la misma, me refiero al mismo voltaje de alimentación. Entonces ahí está una gran diferencia. ¿Qué más? Los valores en cuanto a la señal, los analógicos tienen un tipo de valor de señal. Los digitales tienen otro tipo de valores de señal. Entonces, totalmente diferentes en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a su suministro, en cuanto a su señal, son totalmente diferentes. Entonces, hay que tener bien claro eso, que en maquinaria pesada existen sensores analógicos y existen sensores digitales. Por si no lo sabías, y muchísimo más contenido, horas y horas de capacitación lo tienes en nuestras grabaciones, ¿okay? Nuestras grabaciones o en los presenciales que también obviamente lo desarrollamos. Este sensor es un sensor digital. Y si es un sensor digital, entonces, para empezar, tiene 3 cables. Los sensores también se clasifican por la cantidad de cables. Y si hablamos de acuerdo a la cantidad de cables, estaríamos hablando de sensores de 2 cables, sensores de 3 cables como este y sensores de 4 cables. Entonces se clasifican como pasivos y activos por la cantidad de cables. En este caso, este sensor tiene 3 cables. Si este sensor tiene 3 cables, entonces estaríamos hablando de un sensor digital activo. ¿Ok? Sensor digital activo, 3 cables. Muy bien, vamos bien. Entonces, ¿qué más? Como es un sensor de posición y como tiene 3 cables, ahora vamos a hablar un poco de los cables. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su función de cada cable? ¿Por qué tiene 3 cables?
Este sensor tiene 3 cables porque uno de los 3 cables es el cable de alimentación, es el cable de suministro. ¿Qué significa eso? Que el SM va a enviar una cantidad de voltaje a este sensor para que este sensor pueda realizar su trabajo. Entonces, un cable será el cable positivo, por decirlo así, o el cable de alimentación que vendrá desde el SM. ¿Qué pasa si este cable se abrió? El sensor no va a funcionar. Por más que el parámetro físico, por más que la posición esté bien, este sensor no va a emitir una información. ¿Por qué razón? Porque no tendría una alimentación. ¿Cuánto es su alimentación que reciben estos sensores? 8 voltios. La mayoría trabaja con 8 voltios. Habrá sensores que trabajan con 10, con 12 voltios. Algunos sensores que llegan a trabajar con 24 voltios. Entonces ahí va a depender también del tipo de sensor. Porque no solamente los sensores de posición son sensores digitales. Compartan esta transmisión, está espectacular. Es una transmisión del día de hoy muy buena, como cierre de semana, como fin también del mundial, la fiebre del mundial, creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Entonces, en base a ello también estamos nosotros compartiendo cierto conocimiento. Entonces, volviendo al tema. Este cable será alimentación, vendrán 8 voltios, es decir, ¿cómo yo evalúo esa alimentación? El segundo cable, como cualquier circuito, será el negativo, segundo cable negativo. Entonces se podría decir que entre A y B yo puedo evaluar ese voltaje. Conectado, sensor conectado y energizado obviamente mi máquina. Esos son los requisitos para poder hacer una evaluación. Primero, necesito energizar la máquina, que esté energizado. No necesito arrancar la máquina, solamente necesitas energizar la máquina. Segundo, tener un multitester y seleccionar en voltaje continuo. Y colocar el negativo del multitester al cable negativo y el positivo al positivo también. De esa manera, ¿cuánto te va a registrar de alimentación? Quizás 8 voltios. Esos 8 voltios nunca van a variar. Es un voltaje constante, es un voltaje que le va a llegar en todo momento al sensor para que éste pueda realizar su trabajo. ¿Ok? Entonces, tenemos ya 2 cables y el tercer cable viene a ser el cable de señal, la bendita señal. Si no lo entiendes qué es la señal, te falta capacitarte. Si no lo entiendes qué es el voltaje de referencia, te falta capacitar. Si no lo entiendes qué es un circuito abierto, te falta capacitarte. Si no entiendes qué es un cortocircuito, quizás cortocircuito a un cable positivo, quizás cortocircuito a un cable negativo, quizás cortocircuito a chasis. Si no lo entiendes todos estos, te falta capacitarte. Entonces, no esperes más. Tienes la oportunidad de poder hacerlo con CEMAP. Tantos años, imaginen que venimos en esto de las capacitaciones y pues no es posible que no tengas la información a la mano. La capacitación está aquí continuamente, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Las grabaciones es como un Netflix que lo tienes ahí, que lo vas a tener prácticamente de por vida y poder acceder en el momento que desees, desde tu celular, desde tu computadora, oficina, donde te encuentres, en carretera, donde te encuentres, vas a poder acceder a la información. Vas a poder solucionar fallas con las grabaciones que CEMAP tiene para ustedes. Muy bien. Excelente, entonces hablando de la señal para los tipos de sensores digitales podríamos decir que hay 3 tipos de señal a evaluar. 3 tipos de señal, lo que no existe normalmente en los sensores analógicos. Los sensores digitales tienen 3 tipos de señal. ¿Y cuáles son esos 3 tipos de señal? Hablaríamos del voltaje, hablaríamos de la frecuencia y hablaríamos del PWM o porcentaje. 3 tipos de señal a evaluar. Hoy solamente vamos a hablar una de ellas, que sería el porcentaje. Como cualquier parámetro o como cualquier rango de números, por decirlo así, siempre va a haber un mínimo y un máximo. En este caso, si hablamos de la señal en porcentaje, el mínimo será 5% y el máximo será 95%. Ahora, ahí viene la pregunta para ustedes. Nuevamente, una última pregunta para ustedes. Imaginemos que este sensor en este momento está en el pedal. Pedal quizás de aceleración. Imagínate que el sensor ahora está en el pedal, que mi mano es el pedal.
y ahí tenemos al sensor conectado y energizado. La pregunta es, con fines de evaluación a la señal, si yo no presiono el pedal, ¿habrá señal o no habrá señal? ¿Qué dicen? Leo sus comentarios. A ver, la pregunta. Si yo no presiono el pedal, ¿ya tendré un tipo de señal o no hay señal? ¿Qué dicen? Quienes responden sí, ¿cuánto sería la señal? Y quienes responden no, pues simplemente no. A ver, vamos a votación, vamos a debate. Si yo no presiono el pedal, ¿habrá señal o no habrá señal? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, amigos? Antes de presionar el pedal, ¿habrá un tipo de señal si yo evalúo entre B y C o no hay señal? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, amigos? A ver, pongámonos activos. Sensor de posición. Antes de presionar el pedal, ¿hay o no hay señal? ¿Qué dicen, amigos? A ver, Cubas nos dice no hay señal. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿quiénes están por aquí para saludarles? ¿De qué país? William, Omar, Lorena, ¿quiénes más? Raúl, Aurelio. Bienvenidos. Guille, Dani, Renato, Franklin, Juan, William, Diego. Bienvenidos. La pregunta es, si yo no presiono el pedal, ¿hay o no hay señal? Y los que responden que sí hay señal, ¿cuánto sería? Y los que responden que no, pues simplemente no. Recuerden que solamente estamos trabajando en porcentaje, donde el mínimo sería 5% y el máximo sería 95%. De señal es obviamente a medida que varía la posición. Va a variar también la señal. ¿Ok? Pero en este caso la pregunta es, si yo no presiono el pedal, ¿habrá un tipo de señal o no habrá un tipo de señal? Juancito nos dice no hay señal, muy bien. Lorena nos dice señal mínima, muy bien. Ok. ¿Qué dicen los demás? ¿Hay o no hay señal si yo no presiono el pedal? Bien, amigos, para no hacerlo más largo, yo sé que luego van a dejar los comentarios y está muy bien, espectacular. Mientras sea en buena onda, pues todo bien. Bien, si nos equivocamos, aprendemos. Todo el mundo se equivoca, nadie somos perfectos, siempre nos vamos a equivocar. Mientras más nos equivocamos, más aprendemos. Amigos, si yo no presiono el pedal, sí hay señal. Sí hay señal. Entonces, ¿por qué razón ya hay un mínimo de posición? O es como por decir la posición inicial. No es que sea 0, 0, ya hay una posición inicial. Ojo aquí, ya hay una posición inicial. Entonces, ¿cuánto es esa señal antes de que yo presione el pedal? La señal será 5%, quizás 6%, quizás 7%. Son números que están más que comprobados. Aquí no es que alguien me lo dijo, no. Aquí lo que CEMAP comparte es lo que dice el fabricante. Y lo que en la práctica también obviamente lo realizamos en las máquinas, en las fallas, en los clientes mismos. Entonces, sí hay señal, amigos. Antes de presionar el pedal, sí hay señal. ¿Ok? Sí hay señal. Recuerden que también es cierto que en algunos casos te dice el mínimo es 4% y el máximo es 96%. Entonces, en sensores digitales, si todo está bien, si el circuito está bien, ojo, si el circuito está bien, el sensor instalado tiene que haber sí o sí un tipo de señal.
Si no tiene señal o hay un código activo, el problema no es que sea el pedal físico, sino el problema va a ser la parte, o es el sensor, o es el cableado, o es el SM. Ahí es donde yo tengo que evaluar. Tengo que evaluar. ¿Y cómo evalúas? Pues ahí viene el tema. ¿Cuáles son los procedimientos ya para realizar el diagnóstico, para realizar la evaluación? Entonces, en conclusión, amigos, excelente, así es, Lorena, muy bien, te felicito. Antes de presionar el pedal, debo tener un tipo de señal entre B y C. Yo coloco mi multímetro entre B y C o entre 2 y 3 y selecciono porcentaje en mi multímetro o mi multitester, y lo que vas a encontrar en ese momento ya va a ser aproximadamente un tipo de 5%, 6% quizás, o 4%, pero no puede ser 0%, jamás puede ser 0%, a menos que haya un problema. Entonces, 5% como mínimo, 4%, antes de presionar el pedal. ¿Qué pasa cuando yo voy presionando el pedal? ¿Qué pasa con la señal? ¿Qué pasa con el porcentaje? Empieza a incrementar. Quizás 8, 10, 15, 18, 20, 25%. ¿Qué pasa si el pedal llegó a sus carreras 50% de presionado el pedal? Quizás el multitester me estará marcando 40%, 45%, 50%. ¿Qué pasa si yo presiono el pedal totalmente hasta el fondo? ¿Qué pasa con la señal? ¿Cuánto aproximadamente será la señal? Quizás 80%. Hay sensores que la señal máxima es 80%, no llega a 95%. Sin embargo, el número 95% es un número referencial que el fabricante te lo dice, ¿no? Hasta 95%, pero en la parte real casi nunca llegan a 95%. Entonces, cuando el pedal ya está totalmente presionado, debe haber una señal de 80, 90, 85%. Depende el tipo ya del sensor, ¿ok? Porque por más que sea un sensor de posición, no todos los sensores tienen el mismo número de parte, no todos los sensores de posición son los mismos. Va a variar, así como las bombas hidráulicas, una infinidad de tipos siguen siendo bombas de pistones quizás, pero nunca van a ser casi iguales. Siempre hay tipos de bombas hidráulicas. Así también los sensores, en este caso de posición, no todos van a ser iguales. No todos su función es enviar la información en cuanto al parámetro físico que sería la posición, sí, pero pueden variar. Otro punto importante, que algunos casos no siempre también, no todos serán alimentados por 8 voltios. Quizás algunos son con 10 voltios. Quizás algunos son con 12 voltios. Entonces, eso va a depender del tipo de sensor de posición, va a depender del tipo de máquina, el tipo de equipo también. ¿Ok? Bien, amigos, excelente. Hemos hablado de algo importantísimo el día de hoy. Creo que nos hemos excedido el tiempo incluso. Comparte esta transmisión. Sensores de posición. Hemos hablado algo muy importante sobre cómo funcionan, cómo trabajan. Recuerda, si ya necesitas diagnosticar, necesitas conocer mucho más cómo evaluar el sensor mismo, cómo evaluar el cableado, voltajes de referencia, circuitos abiertos, cortocircuitos y todo lo que tiene que ver con la parte electrónica o la parte hidráulica. Tenemos hasta el día de mañana, domingo, sería último día de apoyo. Solicita aquí en el link tu acceso total, casi 400 horas de clase grabada. No dejes pasar esta oportunidad, mañana último día, solicita hoy mismo tu acceso total. Te lo digo con garantía al 100%, al 1000%, que estas capacitaciones te van a llevar al siguiente nivel. Hoy, si hemos hablado 5 o 10 minutos, te pareció importante, imagínate horas y horas y horas de capacitación. Es una barbaridad de información, de experiencia y conocimiento que SEMAP tiene para ustedes. Queridos amigos, no pierdan la oportunidad. Mañana último día, oferta mundialista, acceso total. Solicítalo aquí en el link. Ahí adicional también tienes el número de Leonardo Luján, del equipo de SEMAP, que te va a dar acceso inmediato. Te saludo el ingeniero Luis, parte del equipo de SEMAP. Hoy hemos hablado de sensores de posición. Comparte esta transmisión, no estará disponible por mucho tiempo. Que tengas un excelente fin de semana.